Hola, soy Lucía, alumna de sexto de Ciencias Naturales de la Escuela Santa Teresa. En el video de hoy vamos a hablar sobre la evolución de los modelos atómicos. Leucipo y Demócrito. Leucipo fue un filósofo griego del cual se sabe muy poco de su vida, al punto de creerse que este sujeto nunca existió. Al parecer fue el primero en plantear que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en otros trozos aún más pequeños. Él afirmaba que en algún momento de dicha división llegaba un fin. Demócrito, filósofo y matemático griego, nacido en el 460 a.C. Se lo considera el padre de la física o de la ciencia moderna. Teoría anatomista. La teoría anatomista de Demócrito y Leucipo se puede esquematizar así. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Etimología y concepto del átomo. Átomo son dos palabras griegas que significan a, sin, tomo, división, o sea, indivisible o sin división. Defiende que toda la materia no es más que una mezcla de elementos originarios que poseen características de inmutabilidad y eternidad, concebidos como entidades infinitamente pequeñas y, por lo tanto, imperceptible para los sentidos. Modelo atómico de Dalton. John Dalton nació en Inglaterra en 1766. La religión de sus padres le impedía ir a la universidad, es por eso que se educó en la Nueva Escuela. En esta escuela fue profesor de matemática y filosofía natural. Modelo atómico. Fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuesto en varios pasos entre 1803 y 1808. Postula que toda la materia del mundo está compuesta por átomos, es decir, que existe un número finito de partículas fundamentales. Además, sostiene que simplemente a partir de la combinación de estas partículas son posibles todas las estructuras complejas de la materia. Dalton propuso el primer modelo fundacional para la química. Permitió resolver cuestiones sobre la materia que no tenían respuesta en su época. Dalton postuló su teoría formulando una serie de enunciados simples. 1. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. 2. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinan en las reacciones químicas. 3. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. 4. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. 5. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. 6. Los átomos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. 7. Los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos. 8. Los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas simples. 9. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Descubrimiento del protón y electrón. Los protones, neutrones y electrones fueron descubiertos hace más de 50 años por Rutherford, Chadwick y Thomson. Ernest Rutherford fue un químico y físico británico, nació en el año 1871 en Nueva Zelanda y falleció en 1937 en Inglaterra. Inició sus estudios en una universidad en su país natal para luego dirigirse a la Universidad de Cambridge, donde fue aprendiz de Thomson. El protón. Los protones fueron descubiertos en 1918, en medio de experimentos los cuales consistían en bombardear al gas de nitrógeno con rayos alfa. Al realizarlo, Rutherford notó que sus detectores de centelleo, un material que centellea, o sea, emite luminiscencia cuando por él pasa radiación ionizante, electrones, positrones u otras partículas de iones más pesadas, detectaban la presencia de núcleos de hidrógeno al disparar partículas alfa contra el gas. Concluyó que las cargas positivas del átomo se concentran en una diminuta región del espacio, a la cual denominó núcleo. Estos núcleos debían ser partículas fundamentales de la materia, sin saber en ese entonces que justamente el núcleo del átomo de hidrógeno contiene una única partícula, el protón. Joseph John Thomson fue un científico, químico y matemático británico que nació en el año 1856 en Manchester y falleció en 1940 en Cambridge. Estudió ingeniería en el Owens College y posteriormente se trasladó a la Universidad de Cambridge, donde fue profesor de física, electrón y experimentos con tubos de descarga. A finales del siglo XIX, los estudios de las descargas eléctricas adquirieron una gran importancia. Se descubrió que al aplicar una diferencia de potencial entre dos electrodos dentro de un tubo de descarga relleno de un gas raro, se producen destellos luminosos, los cuales se propagaban en forma de rayos entre los electrodos del dispositivo. A estas radiaciones se las nombró rayos catódicos, puesto que como siempre partían desde el electrodo negativo, el cátodo, al electrodo positivo, ánodo.
Al analizar esto, Thomson comprendió que los rayos catódicos se desplazan en línea recta partiendo del polo negativo y que son partículas negativas que poseen masa. Para estudiar las propiedades de estos rayos, Thomson inventó un dispositivo con un tubo de vacío cuyos extremos colocó dos electrodos metálicos a los cuales aplicó una diferencia potencial elevada. Los rayos catódicos, al pasar por un campo eléctrico, presentan una desviación hacia el polo positivo, la cual se veía reflejada en una pantalla fluorescente, demostrando en 1897 que estos rayos estaban formados por una corriente de partículas cargadas negativamente, a la cual denominó electrones. Modelo atómico de Thomson, también conocido como el modelo Eudin-Compasses, desarrollado en 1904. En este modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, incrustados en este al igual que las pasas de un budín. Postulaba que los electrones estaban dispuestos en forma no aleatoria, en anillos giratorios, sin embargo la parte positiva permanecía en forma indefinida. Características de este modelo atómico. 1. Un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones, partículas cargadas negativamente, presentes dentro de la esfera. 2. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y por lo tanto, un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. 3. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. 4. Este modelo atómico no tenía un núcleo. Este modelo, creado en 1904, nunca tuvo una aceptación académica generalizada y fue rápidamente descartado cuando en 1909 Geiger y Marsden hicieron el experimento de la lámina de oro. Experimento de la lámina de oro. Esta serie de experimentos fueron realizados entre 1909 y 1913 por los científicos ya antes mencionados, Geiger y Marsden, bajo la supervisión de su mentor Ernest Rutherford. Ellos hicieron pasar un haz de partículas alfa a través de una lámina de oro. Este grupo de científicos creía que las partículas atravesarían la lámina sin desviarse o con una leve inclinación. Al comenzar con este experimento, tal como lo predijo Rutherford, la mayoría de estas partículas atravesaron la lámina fácilmente y otras tuvieron una pequeña desviación. No obstante, entre miles de partículas alfa, algunas de estas golpearon la lámina de oro y rebotaron del centro del objetivo. Con estos inesperados resultados, estos científicos repitieron el experimento, corroborando que nada de sus instrumentos estuviera fallando. Rehicieron el procedimiento, obteniendo el mismo resultado. Una pequeña fracción de partículas alfa estaba rebotando, lo que los llevó a plantearse que en el átomo había algo muy pequeño, ya que no muchas partículas alfa interactuaban con él, sólido y cargado positivamente, estos últimos para generar el rebote, y que necesariamente se debía encontrar un nuevo modelo atómico. Ese algo actualmente es conocido como núcleo. Modelo atómico de Rutherford. Basándose en los resultados de los experimentos, concluyó que en el interior del átomo existe un núcleo cargado positivamente. Rutherford logró explicar sus resultados. La mayoría de las partículas alfa pasaban a través del átomo, pero que algunas veces estas pasaban muy próximas al núcleo, desviándose un poco. Pero también en raras ocasiones las partículas chocaban con el núcleo y rebotaban por culpa de la carga positiva que existía en él. Esto le dio el pie para desarrollar un nuevo modelo atómico llamado sistema planetario. Principios básicos del modelo atómico de Rutherford. 1. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. 2. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central. 3. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo. 4. Los electrones giran a altas velocidades alrededor del núcleo y en trayectorias circulares a las que llamo órbitas. 5. Tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. Limitaciones al modelo atómico de Rutherford. Este modelo, si bien fue un gran avance científico, no puede explicar algunas cuestiones, como por ejemplo, 1. No tenía una explicación de cómo se mantenían unidas en un grupo de cargas positivas en el núcleo. Según la teoría eléctrica, las cargas positivas se deberían repeler. Sin embargo, el núcleo era la unión de varios protones. Y 2. Otra contradicción de este modelo fue hacia las leyes fundamentales de la electrodinámica, ya que al considerar que los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo, según las leyes de Maxwell, deberían emitir radiación electromagnética. Esta radiación consumiría energía que haría que los electrones colapsaran con el núcleo, por lo tanto, no podía explicar la estabilidad del átomo. Bohr y las órbitas permitidas de energía. Niels Bohr nació en el año 1885 en Copenhague, Dinamarca, y falleció en 1962 en el mismo sitio. Fue físico, inició sus estudios en las universidades de Copenhague y se perfeccionó en los laboratorios de Cambridge como alumno de Thomson, y lo finalizó en Manchester, siendo alumno de Rutherford. Órbitas permitidas de energía. Bohr postulaba que los electrones no giran en torno al núcleo a cualquier distancia,
sino que lo hacen únicamente en ciertas órbitas permitidas. Él tenía una serie de hipótesis en cuanto a los sitios donde podían estar ubicados los electrones para plantear un nuevo modelo atómico, como 1. El electrón gira alrededor del núcleo en un conjunto fijos de órbitas permitidas denominadas estados estacionarios. En ellos gira sin absorber ni emitir energía, lo que nos indica que el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, sino que hay unas pocas órbitas posibles. 2. Las órbitas no pueden tener cualquier radio y cualquier energía. 3. Los electrones pueden saltar de una órbita permitida a otra absorbiendo, si la órbita final está más alejada del núcleo, o emitiendo, si la órbita final está más cercana al núcleo, energía de forma de radiación electromagnética. Modelo atómico de Bohr. En 1913, Bohr propuso una mejora al modelo atómico de Rutherford. Como vimos en el modelo anterior, podría esperarse que en un determinado punto los electrones se moverían en espiral hacia el centro hasta colapsar contra el núcleo. El modelo de Bohr resolvió esta problemática indicando que los electrones orbitan alrededor del núcleo, pero en ciertas órbitas permitidas con una energía específica proporcional a la constante de Planck. Este modelo de niveles de energía significaba que los electrones solo pueden ganar o perder energía saltando de una órbita permitida a otra, y al ocurrir esto absorbería o emitiría radiación electromagnética en el proceso. El modelo de Bohr era una modificación al modelo de Rutherford, por lo que las características de un núcleo central pequeño y con la mayoría de la carga de masa se mantenían. Algunos principios básicos del modelo atómico de Bohr. 1. Los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. 2. Los electrones orbitan en el núcleo en órbitas que tienen un tamaño de energía establecido. Por lo tanto, no existe un estado intermedio entre las órbitas. 3. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. 4. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8, y así sucesivamente. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Dualidad onda-partícula de de Broglie. Louis Victor de Broglie nació en 1892 en Francia y falleció allí en 1987. Él pertenecía a las familias de la nobleza francesa más distinguidas, siendo el séptimo duque de Broglie. Fue físico, historiador, matemático y profesor en la Universidad de París, entre otros sitios. Sus estudios se desarrollaron en la Facultad de Ciencias de París. Dualidad onda-partícula. Postula que todas las partículas presentan propiedades de onda y partícula. Más específicamente, como partículas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas exhiben el fenómeno de la interferencia. De acuerdo con la física clásica, existen diferencias entre la onda y partícula. Una partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas. Las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. De Broglie se basó en la explicación del efecto fotoeléctrico que poco antes había dado Albert Einstein, sugiriendo la naturaleza cuántica de la luz. Para Einstein, la energía transportada por las ondas luminosas estaba cuantizada, distribuida en pequeños paquetes de energía o cuantos de luz, denominados fotones, y cuya energía dependía de la frecuencia de la luz a través de la relación de la constante de Planck. Albert Einstein proponía de esta forma que en determinados procesos las ondas electromagnéticas que forman la luz se comportan como partículas, lo que lleva a de Broglie en 1923 a plantear en su tesis que por qué no podría ser de manera inversa, es decir, que una partícula material pudiese mostrar el mismo comportamiento que una onda. Él dice que la dualidad onda-partícula que presenta el fotón no solo es un comportamiento excepcional, sino que es una ley de la naturaleza. Cualquier partícula que tiene masa y que se mueve con cierta velocidad también se comporta como onda. De Broglie sospechó que en el movimiento de los electrones en el átomo aparecen las características de su naturaleza ondulatoria. Werner Heisenberg nació en 1901 en Alemania y falleció en 1976 también allí. Fue físico, estudió en la Universidad de Múnich, ayudó al físico Max Born y también obtuvo una beca para trabajar junto a Bohr en la Universidad de Copenhague. Principio de incertidumbre. En 1927, Heisenberg determinó que es imposible saber simultáneamente la velocidad y posición de una partícula en movimiento. Es decir, entre mejor sepamos la posición de un electrón, menos sabremos sobre su momento y viceversa. Por lo tanto, nunca podremos saber en dónde está un electrón y su energía con exactitud al mismo tiempo. Entonces, al no saber la velocidad y la posición exacta de un electrón, es imposible la existencia de una órbita, ya que esta es el camino que hace, en este caso, un electrón alrededor del núcleo.
pero si no podemos saber dónde está ni su velocidad, ya no se puede decir que va por un caminito, por lo que ya no hablamos de una órbita, sino de un orbital. Erwin Schrödinger nació en 1887 en Viena, Australia, y falleció en 1961 en el mismo sitio. Sus estudios se desarrollaron en la Universidad de Viena y fue físico y filósofo. También participó de la Primera Guerra Mundial para el lado del ejército austríaco. Ecuación de onda de Schrödinger. Entre 1925 y 1927 desarrolló lo que se conoce como mecánica ondulatoria. Para desarrollar su ecuación, parte de ciertos puntos ya desarrollados, como se sabe que las partículas se comportan como ondas, que no se puede saber simultáneamente con exactitud dónde están los electrones y a qué velocidad se mueven, y se plantea, ¿por qué no estudiar la onda de los electrones en lugar de estudiarlos como partículas? Es por esto que desarrolló una ecuación que al resolverla, sus soluciones son funciones de onda. Si esta función de onda se la elevase al cuadrado, nos indicaría la probabilidad de encontrar un electrón en una región del espacio. Modelo atómico de la mecánica cuántica. Este modelo atómico está basado en los 3 puntos anteriores: la dualidad onda-partícula de de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la ecuación de onda de Schrödinger. Este modelo establece que los electrones se encuentran en orbitales, es decir, en regiones alrededor del núcleo donde hay un 99% de probabilidades de hallar un electrón. Orbitales. El orbital atómico es la región y espacio energético que se encuentra alrededor del átomo y en el cual hay mayor probabilidad de encontrar un electrón, el cual realiza movimientos ondulatorios. Tipos de orbitales. No se puede precisar las posiciones exactas de los electrones debido a sus movimientos ondulatorios, los cuales son estudiados a través de la ecuación de Schrödinger, utilizando 3 números cuánticos que permiten definir los tipos de orbitales atómicos que existen. La letra N es el número cuántico principal e identifica el nivel de energía y el tamaño del orbital. Se representan como 1, 2, 3. La letra L representa los subniveles de energía y el tipo de orbital, S, P, D, F. Se representa como números enteros del 0 hasta el -1. La letra M se emplea para referirse al número cuántico magnético, que indica la orientación espacial del orbital. Se representa como números entre el +1 y el -1. Incluye el 0. Orbital S. Su nombre deriva de sharp, que significa nítido. Este orbital se caracteriza por tener una forma esférica, y en cada uno de ellos caben 2 electrones. Orbital P. Su nombre deriva de principal. Consta de 2 lóbulos que se proyectan a lo largo de un eje y todos tienen la misma forma y energía, pero con diferente orientación. En estos hay 6 electrones. Orbital D. Su nombre deriva de diffuse. Se caracteriza por tener múltiples formas. Existen 5 tipos de orbitales, por lo cual tiene 10 electrones. Orbital F. Su nombre deriva de fundamental. Este orbital tiene forma multilobal. Al existir 7 tipos de orbitales F, hay 14 electrones. Spin del electrón. El spin fue introducido en 1925 por Ralph Kronig e independientemente por George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit. Se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula como lo es la masa o la carga eléctrica. Descubrimiento del neutrón. James Chadwick nació en 1891, Bollington, en Reino Unido, y falleció en 1974, Cambridge, también Reino Unido. Fue físico y profesor en universidades. Estudió en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Manchester, donde fue alumno de Rutherford. El neutrón. A finales de 1932, Chadwick realizó una serie de experimentos de los que obtuvo unos resultados que no concordaban con los que predecían las fórmulas físicas. La energía producida por la radiación era muy superior y los choques no se conservaban en el momento. Para explicar tales resultados, era necesario optar por una de las hipótesis planteadas. O bien se aceptaba la no conservación del momento en las colisiones, o se afirmaba la naturaleza corpuscular de la radiación. Como la primera hipótesis contradecía las leyes de la física, se prefirió la segunda. Con esta, los resultados obtenidos quedaban explicados, pero se debía aceptar que las partículas no tenían carga eléctrica. Estas poseían una masa muy parecida a la del protón, con la diferencia de que estas carecían de carga eléctrica, llegando a la conclusión de que era el resultado de la unión de un protón y un electrón, la cual formaría una especie de dipolo eléctrico, lo cual se descartó posteriormente con una serie de experimentos y conociéndose y aceptando la naturaleza de los neutrones. Max Shellman y el descubrimiento de los quarks. Murray Shellman nació en 1929 en Estados Unidos y falleció allí también en el 2019. Estudió en la Universidad de Yale y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue físico y profesor desde 1955 en el Instituto de Tecnología de California.
Además, fue miembro de la NASA desde 1964. Quarks son un tipo de partícula subatómica elemental que entra dentro de la categoría de los fermiones y cuyas fuertes interacciones constituyen la materia de los núcleos atómicos. Dicho de otro modo, los quarks son las partículas de las que protones y neutrones están hechos, entre otros. Durante muchas décadas se supuso que los protones, neutrones y electrones eran las partículas fundamentales de la materia, es decir, que nada más pequeño podía existir que ellas. Sin embargo, el estudio de los llamados nucleones, neutrones, protones y habitantes del núcleo del átomo, demostraba que su tamaño era muy superior al de los electrones y que ello podía suponer que estarían conformados a su vez por algo más pequeño y simple. En 1964, Shellman observó la necesidad de que los quarks existieran por la naturaleza de la interacción fuerte entre partículas del núcleo atómico. Además, muchas de sus propiedades eran inexplicables a menos que haya estructuras internas dentro de protones y neutrones. Así, se propuso la existencia de tres partículas más pequeñas, llamadas quarks, que tendrían una carga eléctrica parcial de 1/3 y 2/3 de carga. Esta hipótesis se comprobó experimentalmente en SLAC, centro de Stanford del acelerador lineal, en los años posteriores. Pero el experimento señaló que no eran 3, sino 6 las partículas que podían componer a los protones y neutrones. Nunca ha sido posible aislar a un quark. La vida solitaria les está prohibida. Siempre se encuentran en grupos de A3, protones y neutrones, en donde están unidos por el intercambio de gluones, o en grupos de A2, mesones pi y mesones k. Esta capacidad para unirse se debe a que experimentan la acción de la fuerza nuclear fuerte, quarks up y down, y la formación de protones y neutrones. Dentro del modelo estándar de la materia que manejamos hoy en día, los quarks ocupan el lugar más simple de la materia. Dependiendo del tipo de quarks que combinemos, podremos obtener diversos tipos de partículas. 2 de los 6 tipos de quarks son arriba, up, la cual es una partícula elemental que pertenece a la primera generación de quarks, dotado de un isospin más un medio como número cuántico, poseen carga roja, verde o azul. Y abajo, down, es una partícula elemental que pertenece a la primera generación de quarks, dotado de un isospin menos un medio como número cuántico. También poseen carga roja, verde o azul. Se sabe que luego de una serie de experimentos que los protones están compuestos por 2 quarks up y un down, y los neutrones poseen 2 down y un up, cada uno con sus respectivos gluones. Modelo atómico según el modelo estándar de las partículas. Modelo estándar. Primero debemos hablar sobre qué es el modelo estándar. Esta es una teoría relativista cuántica planteada entre los años 1970 y 1973. E intenta describir a toda la materia y las fuerzas, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, que existen en el mundo que conocemos. Puede explicar la existencia de ciertos de partículas y sus complejas interacciones. Ahora vamos a hablar sobre el modelo atómico según el modelo estándar. En este modelo atómico se plantea que todas las fuerzas subatómicas funcionan por el intercambio de diferentes tipos de partículas gobernadas por 3 fuerzas, ya que la gravedad no participa por falta de pruebas. Gluón para la fuerza nuclear fuerte, fotón para la fuerza electromagnética y bosones W y Z para la fuerza nuclear débil. Teniendo esta base, podríamos constituir el universo.